Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde Granada en vatelevisión.com. Precisamente comenzamos nuestro recorrido informativo en Granada, donde esta semana celebramos la fiesta litúrgica del patrón de la archidiócesis, San Cecilio. Es el 1 de febrero, día en que se celebra la tradicional misa hispano-mozárabe en la iglesia de la Abadía del Sacromonte. Allí se custodian las reliquias de San Cecilio que desde que comenzara la pandemia están situadas delante del altar y presiden la liturgia. La tradicional romería no se va a celebrar por motivos de la pandemia, pero sí la misa del voto que cada año ofrece la ciudad a San Cecilio con la presencia de autoridades. Es el 7 de febrero, también desde la Abadía. Una misa que podrá seguirse por televisión en Canal Sur a las 9:30 de la mañana. Y aquí, en vatelevisión.com, después de las celebraciones en la Abadía, van a encontrar un vídeo recopilatorio con lo vivido en esta fiesta de San Cecilio. Una fiesta que nos recuerda los inicios de la fe en nuestra diócesis y que este año nos invita a redescubrir la fe de la mano de nuestro patrón. Y de fe seguimos hablando con los hermanos cristianos ortodoxos rusos. Y es que en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, celebrada recientemente, el arzobispado ha firmado un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa rusa. Un acuerdo por el que se cede en usufructo la iglesia de San Bartolomé en el Alto Albaicín para el culto ortodoxo durante 30 años. Это первое соглашение такого рода. Es un primer acuerdo de este tipo en mi memoria en España. Для нас значит, что Significa que la Iglesia Católica en España, en este caso representado por el arzobispo de Granada, don Javier, nos recibe como sus hermanos. принимает нас как своих братьев. И для Para нашей nuestra большой pequeña общины, comunidad que ya lleva unos años en которая Granada, существует в Гранаде, это новая una страница página nueva de su vida, que da la posibilidad дает возможность de dar testimonio de su fe. свидетельствовать о своей вере. El acuerdo fue firmado por nuestro arzobispo don Javier y el arzobispo de esta iglesia del Patriarcado de Moscú para las diócesis de España y Portugal, Monseñor Néstor. Con este acuerdo, la iglesia de San Bartolomé recupera el culto después de 56 años cerrada y supone un paso más en el ecumenismo en Granada. Cruzamos el Atlántico y hablamos de la caravana de migrantes, porque 4.000 migrantes centroamericanos caminan en un viaje agotador y lleno de obstáculos en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. Esta caravana de personas se inicia en Honduras y recorre a pie Guatemala y México para llegar a la frontera con Estados Unidos. En medio de grandes dificultades, estas personas huyen del hambre y la violencia, sobre todo en Honduras, y huyen también de la devastación provocada por dos grandes huracanes. Para ayudarles, las casas de migrantes, a su paso por Guatemala y México, ofrecen asistencia básica a las familias y personas mayores que les acompañan. Estas casas alertan también de la gravedad de la situación que empeora por los contagios de coronavirus entre sus integrantes. Hoy dedicamos nuestro espacio de entrevistas a conocer un documento que el 4 de febrero cumple su segundo aniversario. Es el documento sobre la fraternidad humana, firmado conjuntamente entre el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en el año 2019. Ellos mismos nos dicen que es una invitación para que todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios se unan y trabajen juntas. Pero para conocer más sobre este documento, coincidiendo con ese aniversario, en el programa de hoy conversamos con una persona que conoce bien el diálogo interreligioso. Es el cardenal español Miguel Ángel Ayuso, que es presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, cardenal Ayuso. ¿Cómo está? Gracias, igualmente. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Queríamos conocer por qué podría considerarse histórico este documento. Bueno, creo que sin ninguna retórica podemos decir que la firma del documento sobre la fraternidad humana
por la paz mundial y la convivencia común, firmado, como usted ha dicho, el 4 de febrero de 2019, hace 2 años en Abu Dhabi, por el Papa Francisco y por el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, creo que ha sido un hito en el camino del diálogo interreligioso, porque es un documento histórico para los creyentes de las distintas religiones, así como para todas las personas de buena voluntad. Es la familia humana que es interpelada e implicada en este documento. Un documento en sí que, si bien nació, como explicó el Santo Padre, de una larga y cuidadosa reflexión común en ámbito musulmán y católico, no tiene nada que no pueda ser compartido con otros. Por lo tanto, el documento es una invitación concreta a la fraternidad universal, que concierne a cada hombre y a cada mujer. La intención del documento es adoptar la cultura del diálogo como vía, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. En todo el documento, cuando lo leamos, si todavía no lo hemos leído, trasluce la convicción que todos juntos podemos y debemos trabajar con valentía y con fe para recuperar la esperanza en un nuevo futuro para la humanidad. Nos lo ha dicho, el documento nos pone delante el diálogo interreligioso. ¿Cómo se refuerza o cómo se ejerce ese diálogo? Bueno, tengo que decir en primer lugar que el diálogo interreligioso no es un diálogo para algunas personas, no es un lujo. El diálogo interreligioso es algo necesario y esencial al servicio del bien común y para el bien de una humanidad herida, como vemos hoy en el mundo. El diálogo interreligioso tiene una función esencial para construir una convivencia civil, una sociedad que incluya y que no se edifique, como dice el Papa Francisco, sobre la cultura del descarte. El Papa dice que el diálogo no es otra cosa que hacernos compañeros de viaje de cada ser humano en nuestro camino hacia la verdad. Por lo tanto, me gustaría reflexionar a la luz del documento sobre la fraternidad humana, sobre cómo este es indispensable para fortalecer los vínculos de la fraternidad humana con el objetivo de construir un mundo pacífico y una convivencia común. Estamos hablando de las dos claves fundamentales que tiene el documento, que es la fraternidad, la humanidad. Hay que reconocer que son dos aspectos en los que carecemos en muchas ocasiones, también en pleno siglo XXI, un siglo de globalización. ¿Qué nos marca el Papa para ese camino fraterno y humano y poder ejercerlo en nuestro día a día? Bueno, si el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común representó, como he dicho anteriormente, un hito en el camino del diálogo interreligioso, la nueva encíclica Fratelli Tutti, cuyo capítulo 8 está dedicado a las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, desde una mirada clarividente y misericordiosa, nos exhorta a pisar un terreno común ligado a una antigua verdad que puede sonar nueva en el mundo que nos rodea, a menudo atrofiado por el egoísmo, que es la fraternidad humana. Por lo tanto, debemos trabajar a nivel
de educación, del diálogo en la vida cotidiana, de acercarse y acompañarse de las personas de distintas confesiones religiosas, incluyendo también a las personas de buena voluntad, para que en este periodo oscuro en el que vivimos, sumergida la humanidad en questo desaliento y problema causado por el coronavirus, la COVID-19, que podamos sentir este valor de compartir una única humanidad, donde se rechace todo tipo de violencia, y para que en este escenario una nueva generación pueda crecer en el espíritu de la fraternidad humana, que presupone permanecer fuertemente enraizados en la propia identidad, pero al mismo tiempo aventurándonos, diría, para conocer al otro, para que con la sinceridad de nuestras intenciones sepamos colaborar a construir un mundo nuevo que sea más pacífico, que sea más solidario, que sea, diría, más fraterno. Nos hablaba de la importancia del diálogo entre todos los seres humanos y nos menciona también ese entendimiento entre las religiones. ¿Podría pensarse que el diálogo interreligioso no es posible porque nunca habrá un punto de entendimiento final? Siempre quedarán aspectos en los que no es posible ponerse de acuerdo. ¿Qué diría ante esta postura de quienes piensan que para qué un diálogo interreligioso si nunca hay un acuerdo? Bueno, la perspectiva y el objetivo del diálogo es la de trabajar mediante una auténtica colaboración entre creyentes para conseguir el bien de todos, luchando contra tantas injusticias que aún afligen a este mundo y condenando todo tipo de violencia. Por eso, mirando hacia el futuro, debemos tomar conciencia de que las religiones no deben encerrarse en sí mismas, sino que como creyentes y permaneciendo siempre bien enraizados en nuestra propia identidad, nos dispongamos, a pesar de nuestras diferencias y junto a todas las personas de buena voluntad, a recorrer el camino de la fraternidad humana. En el mundo, como sabemos, hay muchas religiones y nosotros, desde el punto de vista interreligioso, tenemos que saber activar una relación, como quiere el Papa Francisco, una relación de respeto y de amistad a través de la cual podamos defender la igualdad como seres humanos que somos, también creyentes, con diferentes visiones, pero sin renunciar a nuestra propia identidad, por el contrario, reclamando un poco la sinceridad de las intenciones. Y es por esto que estoy convencido de que la finalidad del diálogo entre los seguidores de las distintas tradiciones religiosas sea el de llevar a cabo un recorrido común hacia la verdad. Este pasaje debe tener en cuenta la identidad de quien dialoga. No se puede dialogar en la ambigüedad. Hay que prestar atención al otro. Quien reza y piensa de manera distinta a la mía no es un enemigo. Es preciso creer en la sinceridad de las intenciones recíprocas. Y en este tiempo en que ha aparecido el documento, hemos dicho que se va a cumplir 2 años, ¿qué avances ha experimentado la Iglesia Católica en ese diálogo interreligioso y de convivencia mutua? Y también, ¿qué camino queda para un mayor fruto? Bueno, no se puede comprender el documento si no se lo inserta en el largo camino de las relaciones interreligiosas de la Iglesia Católica,
que encontró expresión oficial en el Concilio Vaticano II. El compromiso de la Iglesia Católica con el diálogo interreligioso que abre el camino de la paz forma parte de su misión originaria. El documento, repito, fue un hito en el camino del diálogo interreligioso y, como todos sabemos, el hito marca un punto en el viaje que no coincide ni con la salida ni con la llegada. Por lo tanto, el documento sobre la fraternidad humana es un documento audaz y profético, porque aborda algunos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo, llamándolos por su nombre, invitando a los creyentes y a las personas de buena voluntad a hacerse un examen de conciencia y a asumirse con confianza y determinación las propias responsabilidades para la construcción de un mundo más justo y más inclusivo, como quiere el Papa Francisco. Por lo tanto, sin ambigüedad, el Papa y el Gran Imán han advertido que nadie jamás está autorizado a usar el nombre de Dios para justificar la guerra, el terrorismo o cualquier otra forma de violencia. Frente a una humanidad herida por tantas divisiones y fanatismos ideológicos, el Papa y el Gran Imán han demostrado que la promoción de la cultura del encuentro y del conocimiento del otro no es una utopía, sino la condición necesaria para vivir en paz y dejar a las futuras generaciones un mundo mejor del que vivimos hoy. Por lo tanto, con la firma de la declaración se ha creado un espacio de apertura, de sinceridad y de colaboración, en el cual se podrán disolver con prudencia y discernimiento los numerosos nudos restantes. De hecho, se nos dice frecuentemente, y lo repite Papa Francisco, que cuanto sea importante construir puentes, porque el documento sobre la fraternidad es una exhortación a mirar con misericordia la vida de los demás, a tener compasión por los pobres, a trabajar juntos por el bien de nuestra casa común, que es la creación. De consecuencia, es necesario intensificar una fructuosa cooperación con los creyentes de las otras tradiciones religiosas sobre asuntos comunes, de nuestro común interés. Pues un mensaje que agradecemos muchísimo, Cardenal Ayuso, que haya atendido primero nuestra llamada y sus palabras también para comprender ese diálogo interreligioso y el documento Fraternidad Humana, que nos invita también a esa fraternidad a la que estamos todos llamados. Muchísimas gracias. Nosotros terminamos el programa de esta semana y volvemos dentro de 15 días con más informaciones y entrevistas de Granada y el mundo. Ya saben que pueden ver más contenidos en vatelevisión.com y seguir informados con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias a todos y hasta pronto.